Sí, súper. Ya. Entonces, les doy como una introducción. Bueno, la idea de esta charla de software accesible que estamos organizando y que van a estar nuestros dos invitados es dar un barniz sobre lo que es el tema de accesibilidad y crear conciencia también en estos temas, porque sabemos que como van a ir conversando Claudia y Nicolás, son temas que obviamente en una charla no se van a abordar todos, pero sí para ya empezar como de una base, de un piso. Y como intro les puedo comentar que nuestros invitados, por un lado está Claudio Greguar, él es de profesión psicólogo, además es máster en tecnologías de apoyo, accesibilidad y diseño universal y fundador de Mundo Iglú, portal de empleo exclusivo para personas con discapacidad en Chile e Iberoamérica. Por otro lado, tenemos a Nicolás Justiniano, él es consultor senior en Softworks, con experiencia en el desarrollo de frontend y plataformas de pago. También es fundador del sello discográfico con sabor latino Mañana Records. Y bueno, les damos entonces paso a Nicolás y Claudio y les refuerzo que pueden, cualquier duda que tengan, irlas escribiendo en el chat y las vamos a ir leyendo en forma oportuna. Hola, Caro, gracias. Gracias por invitarme. Yo soy Nicolás Justiniano. Soy ingeniero de software. Tengo cerca de 10 años de experiencia y 3 años en ThoughtWorks. Y voy a contarles un poco una gentil introducción a todo este tema de accesibilidad, que mucha gente se pregunta cómo funciona y sería bueno que lo entendieran porque, como voy a mostrar, es algo realmente importante. Entonces, el software accesible. ¿Por qué es importante hablar de este concepto de accesibilidad universal? Como para dar una introducción, me gustaría contar una experiencia que tuve cuando trabajaba en un e-commerce hace mucho tiempo. Y en el canal de soporte nos comentó una persona de edad que tenía problemas viendo los precios de los productos. Este era un e-commerce bien sencillo, eran como de artículos de cocina, me acuerdo. Y no había mucha gente involucrada en esto y tampoco había mucho pensamiento en lo que estábamos haciendo. Cuando yo revisé el sitio y vi lo que ella estaba viendo, me di cuenta que yo podía ver el precio, pero había un problema en cuanto al contraste de esa fuente con respecto al fondo. Y volví con ella y le dije que lo iba a cambiar. En ese tiempo yo era como dev de este e-commerce. Me acuerdo que le cambié el color a la fuente. Y bueno, la persona pudo ver el precio y se dio cuenta que era muy caro y no siguió comprando. Así que eso fue una de mis primeras experiencias. Algo interesante que rescato de esta experiencia fue de darme cuenta de que en cuanto a discapacidades, hay un abanico de discapacidades y también un poco reforzar que nosotros nos estamos centrando en las discapacidades visuales en esta charla. Ahí Claudio tiene más concepción sobre cuáles tipos de discapacidad hay. No sé si nos puedes contar un poco, Claudio. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista de la discapacidad, por ejemplo, las personas que son ciegas totales, que es un grupo de la población, después están los que son discapacitados visuales, que están dentro de un rango de visión, pero que tienen un remanente de visión que a veces les es bien funcional para los temas de computadores, pero también hay personas que con la edad, por ejemplo, van perdiendo capacidad de visión, no para llegar a ser catalogados como discapacitados, pero sí para requerir ciertas ayudas o complementos que tiene que tener un sitio web. Y las otras personas son las que tienen problemas de visión, pero asociados a los colores, desde el daltonismo a personas con baja visión, que es necesario que tengan un contraste de color, por ejemplo, entre el blanco y el negro, para que las letras puedan ser contrastadas bien y ellos las puedan ver. Entonces, a lo que voy yo es que no se puede hacer desde el tema de la visión y definitivamente desde ningún tema de la discapacidad un arquetipo, por ejemplo, de una persona, porque ese arquetipo podemos
incluso pensar ya, una persona ciega total tiene que usar lector de pantalla, las otras también usan lector de pantalla o Zoom o otras cosas, pero la persona que es ciega total cruzan otras variables, digamos. ¿Cuál alfabetizado digitalmente está? Si es mayor, si es menor, si... Entonces es muy difícil crear un arquetipo de una persona para diseñar y desarrollar un sitio web accesible para ese segmento de la población. Sí, así es. Y de hecho, este tipo de experiencias se replican en las grandes compañías, en departamentos de diseño o desarrollo, que están más enfocados en que los sitios se vean como trendy, que se vean bonitos, que son pixel perfect, con vectores, etc. Pero dejan de ver totalmente un segmento de su clientela, que es la gente que más necesita, la gente que tiene discapacidades mentales, físicas, o que incluso tiene restricciones socioeconómicas. Entonces, la tecnología ética del futuro tiene que apuntar un poco a garantizar el acceso a la mayor cantidad de gente posible, y de eso se trata la accesibilidad. Entonces, y para contarles un poco de por qué es importante, me gustaría traer acá a dos chicas que yo creo que ustedes conocen, que son Beyoncé y Rihanna. Entonces mi pregunta sería como, ¿ustedes saben por qué las traje a colación? ¿Qué tienen en común ellas dos? Bueno, ahí voy a mirar el chat. Pero además de ser las reinas indiscutidas del pop, ellas también tuvieron una misma demanda. Ellas violaron una ley estadounidense que se llama la American with Disabilities Act, o ADA, que es una ley de derechos civiles súper amplia que fue creada en los 90 y que está en contra como de prohibir la discriminación en múltiples áreas de la vida pública, como trabajo, escuela, transporte, y también en lugares privados que están abiertos al público general. Entonces, el propósito de esta ley, de la Disabilities Act, es que la gente con discapacidades tenga las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Y en el caso de Beyoncé, de Beyoncé.com, ella fue demandada por una ciudadana neoyorquina que era ciega. Ella dijo que el sitio Beyoncé.com no proveía una experiencia mínima para personas con discapacidad visual, dejando a cerca de 2 millones de personas ciegas sin poder acceder a todas las cosas que son Beyoncé. Entonces, esto es interesante recalcar de que ellas, siendo figuras públicas, obviamente Beyoncé no es la que hace su sitio, sino que tiene un team, ella es la reina. Entonces voy a cambiar el slide. Entonces, ¿qué había de malo con el sitio de Beyoncé? El asunto había sido de que habían fallado de llegar a un mínimo de estándares de accesibilidad, ya que no pusieron labels en las imágenes. Entonces, una imagen dentro de un sitio web tiene un label asociado que los lectores, los screen readers, que son la tecnología que asiste a las personas con discapacidad visual, le transforma a voz y le hace entender de qué se trata cada imagen. Entonces, el sitio en sí era un sitio normal, pero así como a Beyoncé le pasa, me imagino que a Claudio le pasa mucho de sitios que le faltan alt en las imágenes y todas esas cosas. No sé si puedes contar algo al respecto. Bueno, no solamente los sitios web, sino sobre todo, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, que ahora ya no existen las cartas en los restaurantes físicas, que ya de hecho ya era un poco accesible para una persona ciega, pero hay un código QR que en la mayoría en la 99% de los casos es una imagen, digamos, que el lector de pantalla no lo interpreta. Entonces no existe el texto alternativo que diga, este es un plato, no sé, de chorrillana que vale 8.900 pesos. Entonces, técnicamente, ese código QR, esa interpretación que lo hace el lector de pantalla para las personas ciegas es igual a nada, digamos, es cero accesibilidad. Claro. Desde eso hasta pagar la cuenta, digamos, que es otro... que es donde más, donde más le dificulta a Claudio. Claro. Sí.
Sí, y detalles tan pequeños como este de ponerle un texto a las imágenes son olvidados por los equipos de desarrollo, porque nadie está poniendo atención o no están usando tareas automatizadas para descubrir estos errores en los procesos de desarrollo de software. Entonces, estos detallitos pueden sucumbir en que demandas millonarias contra las reinas del pop. Y así como las reinas del pop tienen problemas con sus sitios que no son tan accesibles, hay otros problemas también graves que tienen que ver con la industria de transporte. Si se acuerdan, el ADA es una ley súper amplia, donde la parte de accesibilidad es una de sus partes, pero también hace énfasis o servicios de transporte tienen que tener una accesibilidad mínima. Y en el caso de las aerolíneas, ellos tienen que tener una accesibilidad media, se podría decir. Entonces yo les quería comentar este caso que ocurrió en el 2018, que la aerolínea europea SAS fue multada por $200.000 por violar leyes federales del Departamento de Transporte norteamericano. Y además les mandaron un cease and desist para que no volvieran a violar las leyes de accesibilidad, o si no, no podían seguir operando en Estados Unidos. Esta aerolínea fue cuestionada por, de alguna manera, cortar los bordes en el tema de la accesibilidad, y en vez de enfocar sus recursos en hacer un sitio que cumpliera con el estándar que pedía la ley, el Air Carrier Act, que es el estándar AA, y les voy a contar de eso un poquito más adelante, ellos hicieron un sitio separado. Enfocaron recursos en hacer algo accesible, pero separado del sitio principal. Y la Corte rápidamente sentenció que esa táctica era inaceptable y que debían hacer que el sitio primario fuera accesible para los usuarios. Y en eso quería recalcar que es una mala práctica segregar las experiencias, porque obviamente el usuario discapacitado siempre va a recibir menos features que el usuario con capacidad normal de visión. Entonces, no sé ahí, Claudio, si quieres como comentar algo sobre... Es como para que se entienda, porque a lo mejor la gente dice, estando en un sitio web, ¿qué sería lo malo de pinchar un enlace que dijera minisitio para discapacitados o accesibilidad o lo que sea, e ir a un minisitio que sea más minimalista en el sentido de tener menos cosas? Es igual que si uno fuera a un restaurante físico, que quedara en un segundo piso con una escalera, y hubiese una casita al lado, más pequeñita, con menos recursos, con la misma comida, sí, pero con menos recursos, con menos vista, y esa casa pequeñita fuera para las personas con silla de ruedas, por ejemplo. Y solamente pudiesen entrar ahí personas con silla de ruedas. Es una mala práctica, es legal, pero es una mala práctica porque es discriminatoria para las personas que quieren beneficiarse de toda la experiencia de uso de un restaurante o de un sitio web en este caso. Claro, claro. Y esta violación en que incurrió esta aerolínea se comenzó a multiplicar porque todas estas compañías de transporte que eran europeas e incluso chilenas, y yo les voy a hablar del caso porque me tocó trabajar en la TAM, cuando estaban muy cerca de ser demandados por el Departamento de Transporte porque no todas sus partes eran accesibles. Entonces, eso fue como mi segundo encontrón con la accesibilidad, y más adelante les voy a mostrar como el trabajo que se hizo para cumplir ciertas normas. Entonces, esta reverberación de lo que pasó con SAS llegó después a la TAM. Y la TAM, si bien es una empresa que tiene sede en Chile, ellos operan en Estados Unidos, operan en aviones, y por lo tanto tienen que cumplir con las normativas norteamericanas para poder operar en el suelo norteamericano. Con respecto a eso, en marcos regulatorios locales, Brasil está implementando una lei, que es la Lei Brasileira de Inclusão da Pessoas com Deficiência, que es como un poco el Disabilities Act, pero brasileño. Y en Chile, lamentablemente no hay leyes que busquen como perseguir el cumplimiento de estándares de accesibilidad. Hay solo recomendaciones en Chile. Sí, sí. O sea, ahí Claudio tiene un poco más de contexto en eso, ¿no es cierto? Pero eso, son solamente recomendaciones, seguir ciertas normas que da la W3C, por ejemplo, pero no hay ninguna fiscalización, ni menos alguna multa o norma a sitios web que no
que no sean. Ahora, se tiende a que los sitios web del gobierno, algunos tengan algunas herramientas de accesibilidad, pero no es una norma ponible en Chile, ¿no? Sí, son pautas que da el SENADIS, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, para sitios web que se regulen por la mínima norma, que es la A. Más adelante les voy a contar sobre estos como diferentes tipos de normas. Pero quería cerrar un poco esta parte con una frase de Aaron Gustafsson. Ahí está en inglés, pero se los voy a leer en español, que es: el compromiso con la accesibilidad universal es la mayor forma de servicio al cliente. Aaron Gustafsson es uno de los líderes de los proyectos de estándares web y es un activista de la accesibilidad. Él ahora está trabajando en el equipo de estándares de Microsoft y es alguien con una voz súper fuerte en eso. Y resonó mucho esa frase que aparece en este libro, a Web for Everyone, que también lo recomiendo que lo lean si quieren meterse en este tema. Y bueno, también decir que el diseño universal en sí es un poco imposible, ¿no, Claudio? Como hacer Es que en algo realidad, totalmente accesible. o sea, yo personalmente creo que la accesibilidad es como un objetivo a seguir, pero es más bien algo utópico. No existe nada en el mundo que pueda reemplazar a nada, digamos, ni a la visión, ni la audición, ni nada. Entonces, pero en ese sentido, la idea es, o la idea de la accesibilidad o el diseño universal es acortar la brecha para que la experiencia de uso sea satisfactoria. Si con eso ya tampoco las personas con discapacidad pedimos tanto, digamos, pero el desde es que la experiencia de uso sea total y satisfactoria. Claro, y también a nivel de desarrollo, esto debería ser un moto que viene desde el principio del desarrollo y que va guiándolo a nivel como de frontend. Poder hacer sitios semánticos y accesibles tiene que ser algo que tiene que ser hecho al principio, porque a mí me pasó como experiencia personal que la TAM tenía este tema de que ya tenía que hacer sus sitios accesibles para operar en Estados Unidos, y era este sitio que tiene como 10 años, y hubo que enchufarle la accesibilidad, y se gastaron muchos recursos, fue súper complicado, meses de trabajo, y en ese sentido, hacer un sitio desde cero con una accesibilidad es mucho más fácil que traer la accesibilidad de lejos. Y esa es como una metáfora que con Carolina conversábamos, que era el edificio accesible, que imagínate tú que tienes un edificio que funciona súper bien para la mayoría de las personas, pero para la gente discapacitada, la gente discapacitada no puede moverse entre un piso y otro. Entonces, el diseño que se puede desarrollar pensando en las personas discapacitadas desde un inicio puede ahorrar mucho costo en vez de tener un edificio que tú como que le tienes que pegar las rampas alrededor para que la gente pueda, con cierta discapacidad motora, pueda moverse en él. Entonces, eso es importante, y recalcar a la gente que es desarrolladora acá, UX, etcétera, que la accesibilidad siempre la piensen desde antes, y tengan criterios de aceptación en sus tarjetas con accesibilidad, y tengan tareas automatizadas. Porque también les voy a mostrar que no es tan fácil testear estos temas de accesibilidad, menos para una persona que es vidente. Es difícil, ya que hay mucha tecnología y hay harta literatura al respecto. Pero ¿cómo funciona el mundo de la accesibilidad y cómo cómo las compañías pueden cumplir ciertos estándares? Y aquí entra el WCAG y el Y-Area. Entonces, un poco contarles como de qué se tratan estas siglas y por qué son tan importantes en el terreno de la accesibilidad de software. Bueno, para ello tengo que contarles como de dónde vienen estos estándares. La WCAG, que es este círculo de acá, o Web Content Accessibility Guidelines, en español sería como directrices de accesibilidad para el contenido web.
son estas directrices de accesibilidad que publica la Web Accessibility Initiative, que es la WAI, y que dentro de la WAI también está, bueno, hay otros proyectos, pero los que tienen que ver con accesibilidad es la WSAG y el ARIA. Entonces, ARIA vendría a ser como las especificaciones técnicas que necesitan los sitios para tener como estos componentes accesibles, y la WSAG es como un marco regulatorio que pueden usar las empresas para poder hacer un cumplimiento frente a estándares de accesibilidad. Y todo esto está dentro del World Wide Web Consortium, que es como este consorcio internacional de recomendaciones y estándares que aseguran el futuro de Internet. O sea, esto es realmente lo que mantiene la web viva. Y este consorcio fue creado por el mismísimo Tim Berners-Lee, el creador de las URLs y de HTTP y todo eso que nos hace comunicarnos en estos tiempos de pandemia. Entonces, esto viene como súper estudiado y por muchos años. Esto es bastante antiguo, es del año 94 empezaron a hacer estas especificaciones de la WAI ARIA. Entonces, esto está dentro de ese marco. Y lo que nos compete de aquí es la WSAG, la versión 2.1, que es como la última versión de este conjunto de directrices que hacen que el contenido web llegue a la mayor cantidad de personas con discapacidad posible. Y estos criterios se te dan este marco regulatorio que protege a las personas con discapacidad. Hay 3 niveles. Está el nivel A, que es el nivel mínimo, que para mi gusto debería ser una ley universal, ya que todos los sitios deberían apuntar a cumplir este estándar mínimo, porque es lo que hace que un usuario con una tecnología asistida pueda completar un contenido en una experiencia web y pueda hacer cosas en una experiencia web. Entonces, este nivel es el mínimo y es el que afecta al más amplio grupo de personas con discapacidad. Claudio, ¿quería comentar algo? No, pero a propósito, es una de lo básico, es que un sitio web se pueda navegar solamente con la tecla tabulador. Ese es el desde. De ahí empieza todo. Porque hay sitios web que está todo súper bonito, pero con el tabulador llega y justo a la hora de, no sé, del pago, de lo que sea, se salta, porque no está bien diseñado. Eso, y de la etiqueta, hay un montón de cosas, los encabezados, pero lo básico de un sitio web es que sea navegable con la tecla tabulador del teclado. Ese es como el desde del... Claro. Lo básico es que puedan navegar en el sitio, ¿no? Claro. Y claro, la gente que usa screen readers, su primer instinto es como apretar el tabulador para ir accediendo al contenido. De más está decir que estos niveles son cumulativos, entonces si tú quieres acceder al AA, tienes que tener el A resuelto y así. El AA es más accesible, se podría decir, y a veces incluso cumpliendo estándares, los usuarios con discapacidades tienen problemas, tienen barreras, y no sé, entran a un bucle que no pueden salir, tienen problemas de navegabilidad en un calendario. Imagínate cómo navegar un calendario solo con teclas, y poder, por ejemplo, seleccionar una fecha y después salir del calendario. Y así, entonces este estándar, el AA, busca que los usuarios con discapacidades puedan acceder a los sitios de forma óptima, y la mayoría de las regulaciones va enfocada en este nivel, que es como intermedio, se podría decir. Y luego viene el nivel AAA, que esto no es un luchador libre, es simplemente que es más accesible, y significa... no todos los sitios pueden llegar a ser AAA, eso es importante decir. Es un nivel, por lo tanto, menos requerido. Incluso llegando al nivel AAA, esto tampoco te asegura de que el sitio sea completamente accesible, sino que esto es como un marco regulatorio, que es una base por donde se monta una experiencia que puede ser vista por alguien con tecnología asistida.
esto es una base nomás, no es como que ya cumplí el AAA y estoy súper bien con accesibilidad, sino que además de cumplir con esto, tú tienes que hacer pruebas automatizadas, tienes que hacer pruebas con usuarios discapacitados y tener feedback constante de ellos, porque es la única manera de probar la real accesibilidad de un sitio. Sobre este tema, ¿cómo funcionan los sitios accesibles? Esto también es importante, porque mucha gente me ha preguntado como qué es lo que puedo hacer yo para hacer el sitio accesible. Entonces, el core de los sitios accesibles tiene que ver, a ver, tengo una internet, más o menos, ahí volvió. El core del concepto de las experiencias accesibles se basa en entender los conceptos de árboles de accesibilidad y los lectores de pantalla, los screen readers. Esta es la tecnología asistida que los usuarios con discapacidad visual usan para entender un sitio e interactuar con él. Entonces, esto funciona un poco así. En los árboles de accesibilidad, bueno, las aplicaciones, como para meternos en el tema, la aplicación en sí está compuesta de HTML, que es el lenguaje que tiene como el contenido de los sitios, además de JavaScript, que es como este lenguaje imperativo que hace eventos y un poco de estilo. Pero en sí, los sitios web, en resumidas cuentas, es HTML. O el DOM, que se le llama un poco, que es el que interpreta el browser y muestra cosas. Este árbol de HTML, las tecnologías asistidas generan un resumen de él, que se le llama el árbol de accesibilidad, y es en el que el usuario navega. Entonces es importante entender de que la estructura en sí del sitio es importante al hacerlo accesible. Y mientras más simple sea tu sitio, más simple va a ser el árbol de accesibilidad y va a ser más fácil para una persona navegarlo con un lector. Este árbol de accesibilidad es leído por una tecnología asistida, que son los screen readers, para traducir la información que el sitio tiene y convertirla en una síntesis de audio para ser escuchada por la persona. Y ahí yo te pregunto, Claudio, tú, ¿qué tecnologías usas para, no sé, Yo para navegar? uso Mac, del iPhone y el computador, porque los dos se integran bien. El VoiceOver, que es el lector de pantalla, las voces son de buena calidad y al tener los dos, ser los dos de la misma empresa, el mismo lector de pantalla, solamente me tengo que preocupar de conocer el funcionamiento de un lector de pantalla. Si usara, por ejemplo, Windows con VoiceOver en el computador y en el teléfono, los gestos son distintos, las teclas, los atajos de teclado son distintos, es como aprender otro lenguaje. Bueno, es como aprender en realidad a usar un computador con Windows y un computador con Mac. Son cosas distintas, aunque se parecen, son cosas distintas. Claro, claro. Entonces, VoiceOver es como el lector por defecto que viene instalado en Mac OS Sí. y en iOS. Entonces, Sí. eso es bueno y hace accesible la tecnología porque no tienes que pagar por ella. Esto es como funciona un poco el árbol de accesibilidad. Tú tienes el código HTML, por ejemplo, esto es un código de un lugar para comentar, un text area para comentar. Y como es traducido como en este árbol, que después la persona con esta tecnología asistida va nodo por nodo leyendo lo que tiene cada nodo. Entonces, este screen reader va leyendo la profundidad del sitio y va leyéndolo desde arriba hacia abajo y desde izquierda a derecha. Entonces, eso es importante. Ahí Claudio me contaba que tenía problemas a veces con headers que tienen muchos links, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que la mayoría de los sitios grandes tienen muchos enlaces, por ejemplo, al lado izquierdo de la pantalla. Y para yo llegar, si yo quisiera llegar manualmente al centro de la pantalla, donde está la información que a mí me interesa, y porque ya me conozco los sitios, yo tendría que recorrer todo el sitio. Es como, bueno, tendría que recorrer todo el sitio. Lo bueno es que los lectores de pantalla, dado esta dificultad,
tienen teclas rápidas. Entonces yo, por ejemplo, solamente apretando en el teclado la H, yo salto al encabezado siguiente. Entonces me salto todos los enlaces y llego al primer encabezado, que es el centro de la página. Y tal como los H, que son los encabezados, si aprieto, por ejemplo, la letra L, son los enlaces, las listas, me puedo ir por tabla, me puedo ir por enlace visitado, por enlace no visitado, por cuadros de edición. O sea, yo apretando solamente una tecla, puedo ir directamente a un cuadro de edición y saltarme toda la página. Pero esas son funcionalidades que tienen los lectores de pantalla, tanto en el teclado como también en la pantalla, digamos. Y eso es porque justamente, claro, si los lectores de pantalla fueran totalmente manuales, yo podría llegar, no sé, estar media hora en una página para ver, no sé, por el pronóstico del tiempo, ¿no? Sí, resulta casi irrisorio que algo tan sencillo se vuelva tan complicado para una persona que usa un screen reader. Entonces, hay ciertas malas prácticas que desarrolladores incurrimos, me incluyo, que tienen que ver con ponernos solamente en el lugar de nosotros y no ponerse en el lugar de una persona que no está viendo la pantalla y que está recorriendo con shortcuts el sitio. Entonces, por ejemplo, piensa algo tan sencillo como un CAPTCHA, lo difícil que debe ser para una persona con discapacidad entender que es un CAPTCHA y que tiene que hacer clic en tal lugar. O los bucles que entran los usuarios con Screen Reader y que se quedan en estos típicos sitios con carruseles al principio, que tienen carruseles de imágenes y que, claro, son súper bonitos, pero para una persona con discapacidad va a entrar en ese bucle y después de repente se va a quedar metido ahí porque es una lista y no va a saber cómo salir de ahí, y etcétera. Entonces, O lo imagínense peor toda es que esa va a ansiedad. creer, lo peor es que va a creer que el sitio es solamente eso. Sí, eso es lo peor. Lo que pasa es que el lector de pantalla no te advierte si estás en un bucle o no. Si tú llegaste a un bucle que puede tener, no sé, 3 frases y 2 enlaces, tú puedes creer que todo el sitio es eso. Y nada más que eso. Si eso es lo peligroso de los bucles. Ahora, con lo que tú decías, con ARIA, eso se puede... Porque antiguamente estaba esta dicotomía entre lo bonito de un sitio y lo accesible de un sitio. Entonces se asociaba mucho que la accesibilidad le quitaba diseño al sitio web. Y ahora con ARIA, lo que hace ARIA en programación es que cuando detecta que una persona entra con un lector de pantalla, elimina los bucles, por ejemplo, y ya no salen para el lector de pantalla. Esos son un Claro. poco los avances que están, digamos, para ir coordinando entre el diseño y la accesibilidad. Sí. Ahí sobre el área, y más adelante les voy a mostrar como un ejemplo rápido para que entiendan el tema. Avancemos que no queda mucho tiempo. Entonces, eso era sobre el árbol de accesibilidad. Entonces ahora me gustaría conversar sobre las tecnologías asistidas. Y para ello traje unas encuestas que realiza una organización sin fines de lucro que se llama WebAI, que es de la Universidad de Utah. Y ellos año a año van haciendo encuestas para entender cuáles son las tendencias en cuanto a la tecnología que estaban usando las personas con discapacidad visual y para ver qué es lo que están usando ellos en el día a día. Y en cuanto a browsers, Internet Explorer fue como el favorito por mucho tiempo, pero desde el 2015 fue bajando en popularidad y Chrome se ha vuelto como el rey en cuanto a esto. Entonces, uno siempre tiene que pensar que la persona con discapacidad usa un browser más un screen reader. Entonces, es como un combo de software que van usando. Y Chrome se está volviendo como el favorito. También en Chrome hay herramientas también bastante buenas para testear accesibilidad y en cuanto a desarrollo es bueno también desarrollar, por lo menos en Chrome, para estos temas. En uso de aparatos, aquí se puede mostrar que
las personas con discapacidad visual usan un sinfín de aparatos y que en realidad las opciones mobile son las que más usan. Entonces uno siempre tendía a pensar de que las personas, no sé, ciegas estaban detrás de un computador muy antiguo, con Windows 98, corriendo el tarro, y en realidad no, ellos, como decía Claudio, usan Mac y usan VoiceOver y lo hacen todo muy rápido. Entonces, además de los browsers, tienen que usar screen readers, que es esta tecnología asistida que les comentaba. Acá hay 3 como ganadores. Uno es JAWS, que por mucho tiempo fue el ganador. El problema con JAWS es que es un software que sale $1.000, una licencia a perpetuidad, comparado con lo gratuito que sale NVDA. Entonces, NVDA está abajo de la popularidad porque su software de síntesis de voz era de menor calidad que el de JAWS. No, era Pero muy malo. ellos Muy malo. hicieron una forma modular en que, sí, a mí me tocó usarlo una vez y era imposible entender Sí, la yo no voz lo entiendo. robótica Sí. era súper raro, pero creo que han hecho un sistema modular en el que otras empresas generan estos motores de síntesis de voz y Sí, se les puede... y que pueden comprarlos a través de esta plataforma, o sea, de este programa, y Y ni instalárselo. siquiera, si yo tengo, por ejemplo, pongo NVDA en Windows, ocupo la voz SAPI la SAPI 5 de Windows, gratuita, y la instalo en el NVDA. Existe esa pillería, digamos. Que no es pillería, es Claro, pero se puede. se puede. Entonces, eso es lo que importa en estos software de asistencia, que es como este software de síntesis de voz, que son como software propietario, que lo que hacen es tomar un texto y traducirlo a una voz legible, se podría decir. Y bueno, JAWS también era importante porque no solo se conecta con el browser, sino que se conecta con todo el sistema operativo. Entonces, en Windows, porque JAWS funciona solo para Windows, funcionaba súper bien. Pero VoiceOver también es gratuito y viene como por defecto en todas las cosas Mac, entonces también es súper bueno y fácil de usar. Yo probaba mucho los desarrollos con VoiceOver. Bueno, y eso. Y además, toda esta complejidad de tecnologías y de browsers para los desarrolladores nos hace súper difícil como testear realmente si estamos cumpliendo con los objetivos de accesibilidad en los sitios. Y para ello siempre vamos a tender a automatizar todo lo más posible. Pero en cuanto a accesibilidad, tú puedes solamente automatizar la detección de errores entre un 10 y un 30% de los errores de accesibilidad. Eso significa que todo el otro 70% de errores que pueden haber en un sitio de accesibilidad, tienes que testearlos a mano. Y tienes que testearlos con una tecnología asistida y ojalá que tengas una persona como Claudio que te ayude a entender realmente cómo navegarlo. Entonces, este es un tema súper importante que si bien no es un porcentaje grande, igual sirve. O sea, tener esta base puede hacer de que no te demanden. Por ejemplo, como Beyoncé, que la habían demandado por no poner texto en sus imágenes. Puedes tener ciertas herramientas automatizadas para poder detectar si tienes como algún problema con eso. Entonces, De hecho, hay sitios web que uno pone la URL de un sitio y dan un informe súper completo. Pero como dice Nicolás, ese informe dicta mucho de la realidad cuando después uno lo navega. O sea, da ciertos indicadores, pero no es totalmente fiable. claro, y por eso es importante revisar las cosas a mano, ojalá con VoiceOver, porque eso es lo otro, que cada screen reader se comporta diferente bajo ciertas cosas, entonces tú nunca vas a tener como una experiencia igual en todos los screen readers. Tienes que llegar como una experiencia intermedia que sirva para todos, pero nunca va a tener lo mismo en todo. Y eso nos pasó también, como probar cosas con JAWS, como probar cosas con NVIDIA.
Y bueno, pero para eso automatizamos ciertas tareas y ahí vino el open source al rescate de nuestro equipo. En este proyecto que les contaba de la TAM, nosotros usamos una librería, es una herramienta CLI que tú corres y lo que hace es levantar tu sitio, lo levanta con Chrome Headless y lo revisa para ver si tiene problemas sencillos de accesibilidad. Entonces, esto lo teníamos dentro de nuestro pipeline, y por ejemplo, si había algún problema con temas de accesibilidad, el desarrollo no llegaba a producción. Nos decía, oye, se te olvidó ponerle un texto a esta imagen. Entonces, tú tenías que poner el texto a la imagen y después correr de nuevo y enviar a algún ambiente que estuvierais desarrollando. Y otro plugin interesante que usamos es para la gente que hace React. Es un plugin de Slint que lo que te hace es revisar estas reglas estáticas de accesibilidad en elementos, en componentes JSX. Entonces, para la gente que hace React, esa herramienta es súper buena para no embarrarla, se podría decir, con temas de accesibilidad y no cometer errores súper sencillos, como un label o un input que, no sé, que no tiene label. Bueno, y con respecto a desarrollo de componentes accesibles web, y el caso que les contaba en la TAM, a nosotros nos tocó hacer un sitio web que era un formulario de pago, la página web más sencilla del mundo y la más complicada a la vez. Y acá se usaron varias técnicas que intentaron de partida hacer funcional el sitio para personas con discapacidad. Entonces, como les contaba antes, nos había llegado estaba esta demanda muy cerca y había que trabajar para darle accesibilidad a estos sitios. Teníamos nuestro producto estrella en React, etcétera, y lo revisamos y la cuestión no funcionaba. La navegación con tabs no funcionaba, la gente no podía con un screen reader moverse de un input a otro. Y obtener, get the basics right, y obtener esas cosas simples, costó un montón hacerlo. Por eso les conté, esa analogía del edificio accesible es verdad. O sea, si ustedes empiezan un proyecto desde el inicio, intenten hacerlo accesible, porque si no, es harto trabajo. Y con esto fue mucho trabajo, pero fue divertido y a mí me ayudó mucho en entender cómo esto, tener este contexto que le estoy pasando ahora. Entonces, este sitio, lo que hicimos, imagínense por ejemplo el componente del nombre, del nombre del titular de la tarjeta, por detrás se veía de esta manera. Esto es súper simplificado, hay muchas cosas que también tiene ese componente. Pero las importantes son estas reglas ARIA que les contaba antes, que son como estas variables que permiten decirle a un screen reader, por ejemplo, usando un area label, decirle al screen reader que ese campo es importante, o etcétera. No sé cómo te pasa a ti la interacción con formularios, Claudio. ¿Cómo es para ti ese tema? Lo que pasa es que los formularios no solamente son cuadros de edición. A veces tienen cuadros de edición, a veces tienen botones que se despliegan para hacer ciertas elecciones, entonces tiene de un montón de cosas, digamos. Si fuera solamente cuadro de edición sería fácil navegarlo. Pero tienen un montón de otros componentes que lo hacen más difícil. Ahora, la mayor prueba para un formulario es cuando te dicen, vas al botón de enviar y te da un cuadro que dice no se puede enviar porque faltan datos. Entonces tú vas y en ninguna parte hay nada, digamos. Nada te dice dónde te falta el dato. Y a veces están... para personas daltónicas dice el cuadro con rojo es de lo que tiene que llenar sí o sí. Entonces el daltónico dice, pero ¿qué cuadro está en rojo, digamos? Esas son cosas que son de accesibilidad y después vienen los captchas famosos. Los captchas famosos que están en visuales,
pero también hay muchas alternativas que están en pistas de audio, pero claro, la pista de audio, el mensaje dura 2 segundos, con suerte, uno no sabe qué va a decir, porque qué palabras va a decir, y a veces están en inglés y otras veces en castellano, nadie te avisa nada, entonces un cacho. Los captchas son lo peor del mundo. Sí, los captcha, algo tan ubicuo para alguien con visión y tan complicado. Entonces, Pero es que lo peor de todo esto, sí, sí, este es el fondo de la cosa. Lo peor de todo esto es que un captcha o una cosa que uno haga mal en términos de un sitio web, una cosa que uno haga mal, quiere decir que el sitio puede decirse que el sitio no es accesible. O sea, si, por ejemplo, si yo voy a mandar un formulario a un sitio web y me detiene el captcha porque no tiene una alternativa auditiva, no voy a poder enviar esa información. Y entonces todo lo que se luchó para hacer ese formulario accesible, se lo comió el captcha. Entonces, cuando uno hace sitios web, primero, lo que decís tú de la foto, primero tiene que ser toda la experiencia de uso accesible. Si no, si falta una cosa, ya no es accesible, porque no puede cumplir la meta. Y la otra cosa, que ustedes que son desarrolladores, es que el sitio web tiene que ser accesible y sustentable en el tiempo. Porque ustedes pueden hacer un sitio súper bonito, súper accesible, por ejemplo, qué sé yo, un periódico, un diario online, pero los que van a llenar ese contenido de ese sitio web, si no están de acuerdo o miento, si no están capacitados en accesibilidad, ese sitio web que ustedes diseñaron con normas de accesibilidad no va a ser accesible. Entonces la idea del desarrollo es lo que decía un poco Nicolás, que pese a que las personas se distraigan o sean flojas en el sentido de ponerle texto alternativo a la fotografía, que el sitio web en su desarrollo no deje publicar esa información si ese cuadro de edición no está completado. ¿Se entiende? Eso es lo que tiene que ser sustentable en el tiempo. Porque cuando ustedes pueden entregar un sitio web el año 2020 con todas las normas de accesibilidad, pero si una persona ciega lo lee el 2021, cuando ustedes ya no están, ese sitio no va a ser accesible y el culpable va a ser el desarrollador del sitio. Nadie va a decir, lo que pasa es que ellos tienen un periodista que el año 2020 estaba, pero después se cambió de trabajo y vino otro periodista que no lo capacitaron en esa área y por eso este sitio no es accesible. ¿Se entiende un poco? Entonces los sitios también tienen que ser sustentables en el tiempo en función de su accesibilidad. súper buen tip ahí para los desarrolladores. Bueno, ya no se nos está cerrando el tiempo. Solo mostrarles ahí cómo manejamos el tema de las validaciones, porque cuando una persona pone un input, escribe en un input y luego pasa al siguiente, y hay un error de validación en ese input, el desarrollador generalmente se le ocurre ponerle el borde rojo al input para que se entienda. Pero ¿qué pasa con una persona daltónica o con una persona sin visión? Él se queda sin saber de que su input no está bien validado. Entonces, nosotros incluimos este mensaje de validación, y cuando había un error de validación, forzamos al área, con este área Atomic True, de leerle, que el screen reader le leyera a la persona, oye, este campo no está bien, entonces para que volvieras a él y pudieras editarlo. Entonces, este tipo de cosas comenzamos a hacer para hacer el sitio más accesible. Acá hay otro ejemplo, que es el último, que es la información de vuelo. Si se acuerdan, este sitio que les mostraba a la derecha tiene una información del vuelo, del vuelo que tú vas a comprar, y dice desde dónde vas a volar, hasta dónde vas a volar, y te da un montón de información que ya es difícil diagramar de manera visual, pero de manera textual tuvimos que hacer un truco que fue ocultar la parte visual a través de esta etiqueta que se llama Area Hidden. Entonces, Area Hidden, cuando está true, lo que hacemos es ocultarle esa parte al screen reader para que no la lea, y lo que le mostramos al screen reader es esta parte de abajo, que lo que tiene es un texto de diccionario, este diccionario es un texto de diccionario, y que tiene una función
que toma todos los datos de vuelo y genera como un texto legible, como para un storytelling. Entonces, de esa manera, al usuario, el usuario no se lo marea, se podría decir, con mucha información, y se le dice, vas a pagar un vuelo de tal lado a tal lado, tu vuelo va a salir tanto y tiene tantos impuestos. Y todo eso lo hace un método que devuelve este string, esta oración, que es leída por un screen reader y luego consumida por el usuario final. Entonces, es eso. Esas son las dos partes que se usaron para mostrar y no mostrar a un screen reader. Eso se puede hacer y los invito ahí a probar esas técnicas. Y cerrando un poco la charla, quería dejarlos con un pensamiento de que ojalá que podamos construir un futuro mejor para todos y que eso parte por generar una equidad a través de software accesible. Imagínense cuántos niños se benefician de poder tener oportunidades a través de la web, cuántas personas con discapacidad pueden disfrutar de la tecnología y todo lo que ella trae y todo lo bueno que ella trae. Entonces, por eso urge que desarrolladores, incluso acá en Chile, que no tenemos una normativa que nos esté pegando, si tenemos un desarrollo y nuestro desarrollo va hacia la comunidad, la manera ética de hacerlo es una manera en la que la mayor cantidad de posible gente pueda experimentar esa experiencia o ese sitio web. No sé si Claudio quiere decir algo antes de cerrar. Sí, que la palabra clave aquí es sustentabilidad. Esos son, ya sea las empresas o los sitios web, y se ha hecho un estudio últimamente de las empresas que han funcionado mejor en pandemia. Y uno de los grandes factores de las empresas mejor evaluadas es la empatía. Y la accesibilidad es eso, es la traducción de empatía en el sentido de cómo un sitio web puede ser empático con todas las personas que lo visitan, independientemente desde qué dispositivo lo visiten o de qué condición física o intelectual tengan. Así que eso es un poco de las empresas del futuro. La accesibilidad también tiene que ver un poco con la empatía y las buenas prácticas de cómo se inserta esa empresa en la sociedad. Claro. Y entender que las compañías también tienen responsabilidades con la sociedad. Y tienen la responsabilidad de generar tecnología ética que beneficie a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, con eso quiero cerrar. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, ideas. Sí, en el chat hay una pregunta. Ahí no sé si la puedes leer tú, Nico, de Carolina Aguilera. Si me la leen mejor, a ver, que no encuentro. Dale, mira, la herramienta... Carolina, habla tú, Javier. La herramienta PA11Y que mencionó Nicolás trabaja con la última versión de las pautas de accesibilidad 2.1 y WAI ARIA 1.2. Sí. De hecho, sobre eso, acá mostré como un archivo de configuración de esta herramienta de Pali, en la que tú defines el estándar, que en este caso nosotros, como estamos en la aerolínea, necesitamos cumplir el estándar AA. Entonces ahí defines el estándar y el nivel de error que quieres, y también puedes ignorar ciertas reglas de acuerdo al diseño que tengas, porque cada diseño es único. Entonces, pero te sirve para setear, por ejemplo, yo quiero bajo este estándar y tener más granularidad sobre qué es lo que quieres cumplir. Entonces, es súper buena herramienta para que la revisen en sus proyectos. ¿Alguna otra pregunta? Nico, ¿puedes poner la última slide donde están los datos de contacto? Ahí hay un formulario. Para nosotros sería súper útil que nos dieran feedback. Y si tienen alguna pregunta que a lo mejor pudieran dejar ahí para nosotros responder. En ese formulario de feedback. Espérate, hay una pregunta de Manuel Castro González. Y es una pregunta para Claudio. Se mencionó la TAM como método de pago, pero quería saber si ha tenido alguna experiencia utilizando algún mapa de asientos de alguna aerolínea y cómo fue esa experiencia. A ver,
Hoy día revisé la TAM y no pude llegar a esa parte. O sea, no pude llegar porque no fue accesible mi llegada a esa parte. En las aerolíneas, básicamente los medios de transporte no son accesibles. No son accesibles. Menos para elegir asiento. No. Entonces, por ejemplo, Renfe, que es los trenes en Europa, en España, digamos, que España es vanguardista en temas de accesibilidad, el gran problema de las personas ciegas en España es con Renfe, digamos. Los medios de transporte no son accesibles en su proceso. Ahora, imagínate que tú me estás preguntando por por elegir asiento. Imagínate el pago. ¿Sí? Yo tengo una obsesión con los pagos, ya lo hablamos con Nicolás, pero lo que pasa es que aparte el método de pago, se cruzan dos tecnologías y a veces dos empresas distintas. Uno puede hacer la tecnología perfecta, como la TAM, por ejemplo, y uno va a pagar con una tarjeta del Banco Chile y no es accesible y ahí sonaste. O sea, todo lo hiciste, lo independiente que fuiste, no lo fuiste tanto. Entonces, por ejemplo, cuando te dan tarjetas de coordenada, esas tarjetas de coordenadas son físicas ya, inaccesibles. Pero también existe, ahora, por ejemplo, el BCI, tú vas y te abre una aplicación que tampoco es accesible porque no se puede, porque no hay botones que están bien etiquetados, que es una tontera. ¿Sí? A veces la solución es tan simple, pero como no hay personas que piensen en términos de accesibilidad, se hace complejo. Sí, imagínate que el paso de pago, que es algo que siempre le complica a Claudio, y que nosotros estábamos como integrando accesibilidad, nunca íbamos, por ejemplo, a hacer algo mejor que un one-click payment para alguien que tiene problemas de discapacidad visual. Entonces, también hay un tema político, se podría decir, de qué servicios usas y cómo se lo hacen más simple a estos usuarios. Porque llenar un formulario y que no tenga los estándares mínimos puede volverse una pesadilla para una persona con discapacidad. O te hace Y, totalmente dependiente, porque es lo peor que a uno le puede pasar. sí, sí. Eso. Yo tengo una pregunta, pero antes de eso quería agradecerles a Claudio y Nicolás que presentaron hicieron esta presentación tan genial como para darnos su punto de vista. Hay muchas personas que a lo mejor sabemos muy poco de accesibilidad y como que es súper interesante tener esta pincelada. Y también como reforzar lo que se conversa acá, de comenzar a uno a tener más conciencia de la importancia que tiene la accesibilidad, porque un poco como dijo Claudio, esta es para la autonomía de las personas que tenemos alguna discapacidad. En mi caso es una discapacidad física. Y cuando uno tiene una conciencia mayor respecto a esto, quizás las normas ya no son tan necesarias porque tú empiezas a darte cuenta que realmente esto tiene un fin. Porque como veíamos con Nicolás, cada vez vamos viendo que se van como agrandando más las normas, en la accesibilidad física también, los edificios cada vez se van poniendo más cosas, pero si es que uno no tiene la conciencia de que en verdad lo que queremos es que el usuario pueda hacer todo el flujo, o en lo físico, que la persona pueda recorrer todo el edificio, si no está eso claro, y además no consideramos a esos usuarios que revisan el sistema o el edificio, entonces no va a funcionar tan bien. No vamos a estar incluyéndolos también. Esas miradas son súper importantes a la hora de que se desarrolla, en este caso, un software, que la mirada del usuario que tiene accesibilidad, que necesita la accesibilidad web en este caso. Y bueno, sorry, me extendí en mi comentario, y bueno, agradecimiento también a las personas que han asistido, porque son varias, perdonando que nos estamos demorando un poco, pero creo que es súper interesante el punto y creo que hay otras preguntas y creo que es bueno ir comentándolas, si es que nos damos un tiempito. Y para terminar mi pregunta, para Claudio, pero si Nico también quiere acotar algo, ¿cómo creen que se está
manejando la situación actual de que todo está siendo remoto, o en muchos casos, para las personas con una discapacidad visual, en este caso, cómo están respondiendo los sistemas web, las herramientas como Zoom, incluso qué tan accesibles son o qué tanto han mejorado en este año como para dar cabida a las personas que tienen una discapacidad, en este caso visual. Bueno, yo trabajo también en área de educación y el gran problema de nosotros en el programa de integración es justamente la época de las clases no presenciales, porque si ya teníamos problemas de brechas, de brecha en la educación para personas con discapacidad en materia presencial, las nuevas tecnologías solamente vinieron a acrecentar esas brechas. No solamente porque las tecnologías no sean accesibles, hay un montón de tecnologías que sí son accesibles, pero a veces no son tanto como para que las personas con discapacidad puedan tener una experiencia educativa satisfactoria, digamos. Hay una última pregunta de Miguel Rebolledo que dice: Nico, Claudio, junto con saludarles y agradecerles, preguntar: si pudieran brindar orientación a un equipo que no tiene experiencia sobre desarrollo de software accesible, sobre cómo partir, iniciar o corregir su software, ¿qué tips le sugeriría? Primero que nada, identificar los errores más sencillos que pueda tener el software que están construyendo. Eso lo pueden hacer a través de herramientas automatizadas o incluso sitios web. Creo que también el Lighthouse, que es una herramienta que incluye en Chrome, te dice como a un cierto puntaje y te da ciertas pautas para mejorar esos errores sencillos. Pero luego de eso, cuando ya tengas como todo resuelto y como tengas todos los labels en su lugar, yo creo que la mejor manera de testear una experiencia web es probándola con un screen reader. Y fue algo que hice yo, que fue como cierra los ojos y aprende a usar VoiceOver, por ejemplo, y comienza a navegar algo sin mirarlo. Y te vas a dar cuenta al tiro de los problemas que van a surgir, por ejemplo, estructuras complejas de divs cajas dentro de cajas, el screen reader las va leyendo hacia adentro, entonces se vuelve súper engorroso sitios complejos. Entonces, creo que ese es como un mindset que tienen que tener en cuanto a diseño, es ser lo más semántico posible, tener bien comprendida la estructura inicial, se podría decir, de un sitio web, los títulos, los H1, los H2, los párrafos, los links, los botones, y en base a eso generar algo que sea lo más sencillo posible. Yo creo que uno tiene la mitad de la pega ganada cuando partiste tu sitio de una manera semántica. Y luego vas añadiendo complejidad. Pero ten tus elementos jerárquicos bien ordenados dentro del diseño, y eso automáticamente se va a transformar en que el screen reader va a ser mucho más sencillo entenderlo y navegarlo. No sé si Claudio ahí quiere agregar algo más. Sí, bueno, hay un montón de sitios web que evalúan la accesibilidad en sitios web, donde uno pone la URL y dan informes súper completos. Pero yo estoy de acuerdo con Nicolás, pero a ver, primero yo, si fuera ese equipo de trabajo, iría a un tutorial de YouTube y pondría cómo funciona el lector de pantalla para hacerme una idea. Pero luego yo haría que todo el grupo supiese usar un lector de pantalla. ¿Por qué? Porque una cosa es el lector de pantalla en su uso básico, y eso básico puede ir en perjuicio del desarrollo del sitio web. Porque en realidad los lectores de pantalla tienen tantas funcionalidades que optimizan tal vez el desarrollo de un sitio web. Entonces, cuando uno solamente, no sé, activa un lector de pantalla y lo maneja con la flecha, con el tabulador, y uno dice, pucha, esta cuestión no funciona porque debería, a lo mejor ese software, ese lector de pantalla, tiene potencialidades para navegar
el sitio con mayor eficiencia. Entonces, claro, lo que tú decías, o otra pregunta que justo salió, a veces uno no puede tener un experto en accesibilidad para navegar el sitio. Yo creo que uno tendría que tender a eso, porque los expertos no es que sea experto en accesibilidad, sino tiene que ser expertos en lectores de pantalla, porque al final es algo tan importante. A ver, cuando uno hace un sitio web como por favor, en el sentido de lo vamos a hacer accesible porque es un favor, uno puede hacerlo así como ya, bueno, estos sitios web y punto. Pero cuando es una cosa profesional, donde se involucran millones o cientos de miles de dólares, como es los casos que contaba Nicolás, ahí hay que meterse la mano en el bolsillo. Y es como cuando empezaron los sitios web, era como antes lo hacía un programador y decía, oye, ¿y cómo me puedo ahorrar el diseño? O sea, ¿cómo tú conocí un sitio que diseñe bien, un sitio web que sea gratis? Bueno, es lo mismo. Después empezaron a entender que los diseñadores de sitios web son tan importantes como los programadores y son parte de un equipo. Entonces, en resumen, para mí el equipo que tendría que tener un desarrollo debe tener un consultor o un especialista en accesibilidad que vaya probando los sitios periódicamente. Pero si quieres ahorrarte eso, tienes que aprender a usar un lector de pantalla. Alexis Cuellar también hizo una pregunta, pero me gustaría preguntarle a Alexis si acaso lo que dijo Claudio respondió un poco esa pregunta que había hecho. Sí, a esa me refería después. Sí. Sí, Buenísimo. ya la respondió con lo que contestaste. Gracias, Claudio. Vale. Bueno, damos por finalizada esta charla. Yo les doy un agradecimiento muy grande a Claudio y Nico por el trabajo que hicieron, por la forma también en que se complementaron, y también a todas las personas que llegaron aquí interesadas por esto. Y en el formulario, si ahora que pueden dejar su correo, porque antes no se podía, gracias por el feedback. La idea es que también los podamos invitar a las próximas charlas y darles un poco más de información de las cosas que van a venir en adelante. Tenemos algunas cosas en proyecto y creo que esto es un buen impulso. Eso. Javier, disculpa. Sí, Carlos. ¿Hay tiempo para una pregunta más? No es que había levantado la mano, pero no escribí en el chat finalmente la pregunta. Claro, no sé, Claudio, Nico, ¿puedes? ¿Qué? Sí. Dale. Sí, es una pregunta para Claudio en realidad, y que es que en verdad me quedó dando vuelta el tema que mencionaste sobre los expertos en accesibilidad. Y el problema real es que en verdad tampoco hay tantos expertos como para cubrir el nivel de desarrollo que existe en realidad. Entonces hay un problema grave en el sentido de que es difícil pillar expertos en accesibilidad inicialmente, y aparte si tú lo piensas, todo el software que se construye en el día actualmente, aplicaciones o sitios web, en realidad es un nivel abrumador en relación a la cantidad de expertos en accesibilidad que hay. Entonces, si ves alguna solución como... Sí, bueno, alguna lo idea, que pasa es que hay pocos cercana. expertos en Chile. ¿Sí? Pero ahora con el teletrabajo tú puedes contratar a un experto en España, un experto en México, un experto en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo puede haber un experto en accesibilidad. Con lo que amplía mucho más el abanico. Ahora, ¿qué es lo que haría yo con una empresa que se dedica al desarrollo? Es formar expertos, justamente. O sea, agarrar uno de los pocos expertos y que forme a otros expertos, que haga comunidades de evaluadores. Eso se puede ver. Eso, por ejemplo, cuando yo estudié mi máster en España, lo que se hacía mucho en las grandes empresas es que tenían un pool de evaluadores, donde había uno que era como el que lo iba formando, y ese se encargaba también, como parte de la responsabilidad social, ir formando comunidades de distintas discapacidades, y esa gente iba... Es como cuando tú hacías no sé, para la televisión, estos grupos que tienen un nombre, estos focus group, ¿cierto? ¿Sí? Es lo mismo, o sea, se puede, digamos. Entonces, a lo mejor en Chile no existen mucho, yo conozco a pocos, digamos, en Chile, pero ya hay universidades que están formando gente en diplomados de accesibilidad, y las mismas empresas pueden ir formando también, por ejemplo, no necesariamente, o sea, esto es una especie de capacitación, después se pueden hacer mucho más profunda y todo el cuento.
pero con la globalidad, si lo quería a corto plazo, hay expertos en accesibilidad en todo el mundo, digamos. Muchas gracias. Súper. Bueno, ahora sí, entonces cerramos porque ya nos pasamos a todo el tiempo. Nuevamente agradecer a Nicolás y Claudio y a todos por asistir. Y fue una súper buena charla para, a menos de lo que pienso, igual como varios están comentando. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen Ya, regreso. pues, gracias a ustedes. Gracias, Gracias. gracias por Muchas invitarme. gracias. Chao. Vale, Chao, chao, chao. gracias.